Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 18. Se oyeron fuertes pasos mientras Jaune bajaba con cuidado las escaleras. Con una linterna en la mano y proyectando un suave brillo amarillo, afortunadamente no era la única fuente de luz. Talladas en las paredes de la escalera, mujeres afligidas vestidas en hábitat de monjas con telas cubriéndose los ojos sostenían candelabros en sus manos. Las estatuas lloraban sangre, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció, casi como si se lo hubiera imaginado. Dejando solo rostros apesadumbrados que miraban las velas encendidas con desesperación. A Jaune le gustaba su confiable linterna de mano sobre mujeres espeluznantes, llorando sangre y sosteniendo velas encendidas en tumbas olvidadas. Finalmente, la escalera llegó a su fin y conducía a un camino que conducía a una sala abierta con aún más estatuas de mujeres afligidas y suplicantes. ¿Qué pasó aquí?, murmuró para sí mismo, ignorando el sabor del aire viciado en su lengua. Una clara mejora respecto al fuego y las cenizas que todavía se negaban a dejar en paz sus papilas gustativas. Había tratado de eliminar el sabor, pero persistió y nunca se fue. Si bien la apariencia de Ren lo había limpiado de lo que lo afectaba, las cicatrices persistían. Si alguna vez sanaría, o si simplemente tendría que acostumbrarse al sabor del fuego y las cenizas, no lo sabía. Tampoco se atrevía a tener esperanzas. Ojos duros recorriendo las estatuas afligidas y suplicantes. Comparados con los pequeños que se alineaban en la pared, estos eran mucho más grandes, de tamaño completamente humano. Parecía casi como si las mujeres hubieran quedado atrapadas en piedra, con sus lágrimas y rostros suplicantes atrapados para siempre en sus prisiones de piedra. Buscando rápidamente en el cadáver fresco, sacó una pequeña piedra preciosa de sangre templada. Frunció el ceño mientras inspeccionaba al hombre muerto. No le gustó nada lo fresco que estaba el cadáver. La sangre todavía era carmesí y, aunque olía mal, olía a sudor y suciedad en lugar de podredumbre. No había signos de ningún tipo de descomposición. Si bien Jaune no se llamaría a sí mismo detective ni nada por el estilo, conocía los cadáveres. Habiendo visto de todo, desde personas recién asesinadas hasta cadáveres viejos y en descomposición con el pecho hundido. O esta persona había sido asesinada recientemente o estaba sucediendo algo más. Apretando su agarre alrededor de Croce Amors, miró a su alrededor, listo para que algo, cualquier cosa, surgiera de las sombras. No llegó nada, pero Jaune sabía que Yarnan tendría algo reservado para él. En la línea de mal en peor y apocalíptico, Yarnan simplemente no había elegido qué sabor de mal quería enviarle esta noche. Mientras bajaba las escaleras, Jaune frunció el ceño. Piedra blanca cincelada y esplendor convirtiéndose en lúgubres ladrillos rojos perforando el mortero desmoronado. Las estatuas que sostenían velas encendidas fueron reemplazadas por candelabros oxidados con velas viejas que habían sido apagadas. Cuanto más bajaba la escalera, más se rompía el mortero. Hasta que finalmente puso un pie en el suelo y pasó bajo el arco. Al poner un pie en una habitación casi a oscuras, un gruñido bajo lo amenazó. Y Jaune sabía exactamente lo que Yarnan le había enviado. Un par de enfermizos ojos amarillos brillaban intensamente en la oscuridad mientras una bestia de la plaga merodeaba en las sombras. Enviándole una mirada llena de odio. La bestia había perdido cualquier tipo de apariencia humana, habiéndose transformado completamente en un monstruo lobo trastornado. Lo único que señalaba lo que había sido, eran sus brazos y piernas alargados con un torso humano. El resto era solo pelaje negro enfermizo con algunas calvas, junto con dientes y garras bestiales. Levantando su linterna en la mano, la bestia de la plaga retrocedió hacia la oscuridad con un fuerte gruñido. Abrochando su linterna a su cinturón, sacó su funda, no muy cómodo con volar sus tímpanos, disparando Moremignis en un espacio cerrado como este. Realmente debería limpiar mi equipamiento. Murmuró distraídamente, su chaleco, una vez ordenado, estaba lleno hasta el borde con varias chucherías que, francamente, no tenían motivos para llevar consigo. Hacerlo también le permitiría planificar qué otras armas llevar consigo. Realmente no usaba su bastón, era bueno y no lo cambiaba porque un látigo siempre era útil. Pero la escopeta de doble cañón que le regalaron era algo que quería usar. Le daría opciones más amplias con mayor poder de detención. El hacha y la lanza o sierra también eran cosas que quería llevar consigo. Aunque solo sea para estar preparado para todo. Nunca cace sin estar preparado. Una moto que se había tomado en serio después de morir una o varias veces por haberse quedado sin viales de sangre, haber perdido una petaca o simplemente haber abierto el bolsillo equivocado del chaleco.
derramar y desperdiciar un paquete de antídotos cuando se estaba desangrando. Es mejor estar demasiado preparado para escenarios improbables que morir por no estar preparado. Tomando nota mental de hacer un inventario de todo lo que tenía, evitó una embestida de la bestia del azote. Rompiendo su vaina en el costado de la bestia para abrirla a una confianza profunda. Croceamors mordió verdadero y profundo. Rápidamente sacó su espada y dio un paso atrás, haciendo lo mejor que pudo para estar consciente de todo lo que había en la habitación. Habiendo aprendido lo que pasó cuando algo pasó desapercibido. Él murió. Mucho. Afortunadamente solo estaban él y la bestia en el cuarto oscuro. Cambiando su vaina a su forma de escudo, la golpeó en la nariz de la bestia azotada, antes de lanzarse hacia ella como un murciélago salido del infierno. Una hendidura profunda le mordió la espalda antes de que él plantara su espada profundamente en su cuello. Sin darle nunca un segundo de respiro a la bestia, controlando la pelea con golpes rápidos y fuertes. Con un gemido gorgoteante, la bestia se desplomó. Los ojos llenos de ira se vuelven vidriosos. Croceamors cayó por última vez y le arrancó la cabeza. Una bola blanca fantasmal flotando sobre el pecho de la bestia. Confundido, se inclinó junto a la bestia muerta, volviendo la boca arriba, seguida por la fantasmal bola de fuego, quemando justo sobre el corazón de la bestia. Esta no era la primera vez que aparecía una bola de fuego fantasma sobre un cadáver. Sin embargo, era la primera vez que aparecía en una bestia, y era la primera vez que la bola de fuego estaba casi dentro de su cuerpo. Por lo general, cuando aparecían en los cadáveres, estaban encima de los bolsillos u otras zonas de fácil acceso. No. Jaune susurró horrorizado y disgustado cuando conectó los puntos. Recordando lo que le había sucedido a la bestia clérigo que había matado, donde solo había quedado un hogar negro. No, absolutamente no. Escupió, levantándose y alejándose del cadáver mientras el disgusto brotaba dentro de él. No importa cuán horrible fuera la caza, todavía había algunas líneas que no quería cruzar. Pero Jaune era un hombre débil. Necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir. Y hasta el momento, su visión de fuego fantasma nunca se había equivocado. Cada bola de fuego le había dado algo que necesitaba, o simplemente le había ayudado a abastecerse de suministros. Eso no significaba que le gustara buscar cadáveres, pero si quería ganar algo con ello, lo haría aunque solo fuera para poder conseguir un poco de ahorro en caso de que algo sucediera, y terminó perdiendo su equipo y su escondite. Puede sonar paranoico, pero hubo un tiempo en el que estaba hambriento de viales de sangre. Una experiencia que no quería volver a vivir nunca más. Los viales de sangre eran salvavidas. Un escenario imposible de ganar se convertiría en uno ganable. No era un jugo milagroso que pudiera arreglar decapitaciones y amputaciones o arranques de brazos o piernas. Pero fue suficiente, dándole a un cazador gravemente herido una oportunidad de luchar contra obstáculos casi insuperables. Arrodillado ante el cadáver bestial, un escalofrío de disgusto recorrió a Jaune. No hacia el cadáver, porque Jaune no tenía más que lástima por la bestia. Saber que alguna vez había sido una persona. No, Jaune sintió disgusto consigo mismo, por lo que estaba a punto de hacer. Lo lamento. Susurró, levantando la mano y preparándose para clavarle una lanza en el pecho de la bestia. Labio temblando mientras mantenía la posición, sin encontrar la fuerza para mutilar más a la bestia. En lugar de eso, volvió a caer y plantó su trasero en el frío suelo de piedra. El condensado salía con cada respiración mientras miraba el cadáver. Preguntándose qué había sido de él. ¿Cuándo se convirtió en algo cotidiano la mutilación de cadáveres? Al mirar el cadáver, suspiró. Sabiendo que no podría continuar sin lo que significaba la bola de fuego fantasma. Por otro lado, sabía que era incapaz de arrancarle el corazón a un cadáver para su propio beneficio. Respirando profundamente, Jaune se arrodilló nuevamente sobre la bestia, esta vez poniendo respetuosamente su mano sobre su pecho. Ahora cobrando vida sobre él mientras cantaba. Habiendo decidido imitar el ritual de activación del aura, convirtiéndolo solo en una oración para que la bestia muerta descanse. No serviría de mucho, pero al menos disminuiría el disgusto que sentía hacia sí mismo. Por tu sacrificio, hago lo que debo. Lo que te quito, lo doy a cambio. Otorgándote la paz que con tanto derecho mereces. La niebla se espesó en el cuarto oscuro, el suelo de piedra se convirtió en tierra suave mientras unos lirios blancos inquietantemente hermosos brotaban a su alrededor. Una suave melodía resonó en la silenciosa habitación mientras el cadáver de la bestia se convertía en motas de luz plateada y eran arrastradas por un viento invisible.
Un único fragmento de piedra de sangre tintineó contra el suelo de piedra mientras las flores y la niebla desaparecían, dejando a Jaune solo con su linterna de mano como compañía. Guardándose el fragmento en el bolsillo con el corazón apesadumbrado, se levantó y comenzó a explorar la habitación. Cosechar bestias para obtener materiales todavía le parecía mal, pero al menos encontró consuelo al hacer que la bestia pasara pacíficamente a cualquier otra vida que le aguardara. Iluminando un poco el cuarto oscuro, una luz amarilla bailaba sobre cajas viejas y grandes jarrones de cerámica apilados contra las paredes. Los muros estaban hechos de ladrillos rojos que asomaban a través del mortero, mientras destacaban algunos grandes pilares de piedra. Crear una base estable para la gran iglesia sobre el suelo. Debo estar cerca del viejo Yarnam, pensó, usando su linterna para encender los viejos candelabros y finalmente conseguir un poco más de luz. Al abrir su cuaderno, pasó a la página donde tenía el mapa de Gilbert cuidadosamente doblado, tarareando ligeramente mientras seguía su camino, asintiendo cuando encontró que su conjetura era sólida. ¿Pero qué pasó? Esto no es normal. Esto no parece una ciudad en expansión natural. Si parece que Yarnam ha hecho algo, es mejor olvidar que es el casco antiguo. ¿Qué pasó? Deslizando su cuaderno de nuevo en su lugar, Jaune suspiró, sabiendo muy bien que no obtendría ninguna respuesta pensando solo. Dando una última mirada a la habitación poco iluminada, se dirigió a las escaleras. Las ventanas cementadas daban crédito a su idea de que algo había sucedido que justificaba que lo encerraran y lo olvidaran. Era casi como si la iglesia de la superficie hubiera sido derribada sobre otro edificio. Las escaleras de madera crujieron debajo de él cuando bajó. Frunció el ceño y nunca se fue mientras seguía las escaleras. Se detuvo donde las escaleras se habían derrumbado, pero se había agregado una escalera como solución rápida. Bajó y subió las escaleras opuestas, frunciendo aún más el ceño mientras buscaba el cadáver que tenía delante. Tomando gentilmente el sobre de antídotos. Quedaban 2 pastillas, pero 2 eran mejores que ninguna. Moviendo la cabeza del cadáver hacia un lado, frunció el ceño, parecía pálido pero no hinchado. En cambio, parecía deshidratado, con uñas y cabello que parecían haber crecido. Pero incluso si hubiera comenzado a momificarse, todavía parecía como si fuera algo que había comenzado recientemente. Pero eso no podía ser posible, especialmente con lo gruesa que era la capa de polvo. Parecía que no lo habían limpiado en 100 años o más. ¿La sangre retarda la descomposición? Jaune murmuró para sí mismo. Decidí renunciar a los misterios de los cuerpos que no se pudren por ahora. Levantándose de nuevo, bajó el resto de la escalera, llegando a otra habitación abierta que estaba justo debajo de la otra. También se parecía. La única diferencia es que las malas hierbas brotan salvajemente. Encendiendo rápidamente la linterna del sueño, Jaune se despertó en el sueño con un plan para limpiar su inventario. Amable cazador, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo tu caza? Preguntó la muñeca suavemente, dándole una suave sonrisa mientras caminaba detrás de él. Mejor de lo esperado. Jaune suspiró mientras entraba al taller, colocando su sombrero de copa y sus guantes en su mesa de lectura antes de entregar su abrigo en la silla. Abrochándose los botones de su chaleco, lo dejó sobre la mesa del taller. Se estremeció cuando vio lo llenos e hinchados que parecían algunos bolsillos de cuero, mientras que otros estaban vacíos. Por no hablar del embolsamiento bastante esporádico de cócteles molotov y viales de sangre. ¿Por qué tengo 11 paquetes de antídotos? Jaune murmuró para sí mismo, mirando los paquetes antes mencionados que había sacado de varios bolsillos. Un paquete estándar de antídotos contenía 10 comprimidos, por lo que llevaba consigo 111. Cuando solo necesitaba 10, tal vez 20 si estaba siendo demasiado cauteloso. Sin embargo, eso no fue nada para los 10 molotov que había guardado y que nunca había usado. Era bueno tenerlos, pero nunca fueron de mucha utilidad y ocupaban mucho espacio que podía usar para otras cosas. Al final sacó todo de los bolsillos de su chaleco, llegando incluso a quitarse también los bolsillos interiores de su abrigo. 20 cuchillos arrojadizos, 2 fragmentos de hematites, 2 audaces marcas de cazador, un cóctel de sangre picante, 3 rocíos de sangre fría que había olvidado que Isolda se llevara, 111 tabletas de antídotos, 3 urnas de aceite que habían estado en un bolsillo debajo de sus 3 papeles de fuego. Y 5 viales de sangre para redondear todo. También tenía 20 balas de mercurio que estaban en su bolsa de cuero, junto con las 5 que se encuentran actualmente en la recámara. Muchacho. Una pregunta. Preguntó Herman.
sorprendiendo a Jaune, enviándolo por las nubes con un grito. Rápidamente sacó su revólver y giró mientras su corazón golpeaba su pecho. El corazón que latía salvajemente se calmó mientras fruncía el ceño ante la sonrisa alegre en el rostro del viejo bastardo. Las ligeras risas de Dedoll no ayudaron en lo más mínimo. «Oh, ¿no vas a reprenderme por la vigilancia constante ni nada por el estilo?». Jaune gruñó, el hogar martilleaba como un tambor mientras su cara ardía. Enfundó su revólver y esperó lo que Herman tenía que decir. Sabiendo que el viejo no lo molestaría sin motivo alguno. «No. No lo haré. Más bien diría que es bueno que tengas un lugar donde puedas bajar la guardia. Después de todo, un santuario lejos de la caza es uno de los deseos sobre los que se construye el sueño. Pero estoy divagando. La vigilancia constante es algo que debes cumplir mientras estás de caza. Pero si estás constantemente alerta, la paranoia te comerá vivo. La vigilancia, como muchas cosas en la vida, es algo que debe practicarse con moderación. Muy poca, y te encontrarás caminando hacia una emboscada tras otra. Demasiado, y bueno, dejaré que lo resuelvas por tu cuenta. Herman sermoneó mientras enrollaba la mesa de trabajo, la muñeca se hizo a un lado y le dio espacio al viejo gruñón. Pero ahora, muchacho, una pequeña pregunta. ¿Por qué llevabas esto contigo?, preguntó Herman, tomando uno de los cuchillos arrojadizos. El cuchillo bailó entre sus dedos cuando los ojos de Herman lo taladraron. ¿Los usas? ¿Puedes usarlos? ¿Para qué sirven? ¿De dónde los conseguiste? No. Jaune se estremeció, pasando una mano por su cabello mientras esbozaba una sonrisa tímida. Pensando en cómo calmar el volcán que era Herman, antes de abrir la boca y cavar su tumba más profundamente. Bueno, los recogí de algunos cadáveres mientras exploraba, pensando que serían ingeniosos en algún momento. Luego, para ser honesto, me olvidé un poco de ellos. Eres un absoluto imbécil. Herman susurró con dureza, con veneno en su voz mientras le daba a Jaune una mirada que le decía que era menos que la tierra de su bota. Hay muchas cosas que puedes llevar contigo cuando estás de caza. ¿Y me estás diciendo que has usado mucho de ese espacio para algo que ni siquiera usas ni puedes usar? Bueno, cuando lo pones así. Jaune se estremeció y el estómago le dio un vuelco al ver a Herman terminar despotricando. El uso eficiente del inventario es una habilidad crucial para todo cazador. No importa si eres la segunda venida de Ludwig o si eres simplemente un tipo cualquiera que se une a la caza por primera vez. Puede que no sea tan importante como luchar. Habilidades y tener una buena cabeza sobre los hombros, pero eso no significa que sea redundante. Siempre debes ser consciente de lo que llevas contigo, dónde está, qué hace, si existen interacciones y sinergias, o si en el camino de los demás, cuántos tienes y cómo obtener más o cómo crearlo. Herman sermoneó, acercándose a la mesa de trabajo y revisando todo lo que estaba perfectamente organizado. Tienes una buena colección de cosas aquí, muchacho, pero dejemos eso a un lado y centrémonos primero en las partes cruciales. Lo esencial que siempre debes tener contigo. Herman dijo con calma, como si su pequeño discurso no hubiera sucedido. Vasos de sangre. 2 o 3 como máximo, aunque son útiles, también ocupan mucho espacio que se puede usar para otras cosas. Comience con 3 por ahora y baje a 2 cuando se mejore. Recuerde llevar siempre un frasco consigo. Por seguridad. Asintiendo con la cabeza, Jaune metió los 3 viales en lugares donde fueran rápidamente accesibles. Bien, puedes escuchar. Ojalá puedas aprender. Herman asintió y miró apasionadamente mientras Jaune trabajaba. Solo frunció levemente el ceño hacia donde Jaune puso sus viales, pero no dijo nada. Ahora, antídotos. No más de 2 paquetes, nada más es innecesario. No es probable que te topes con diferentes tipos de venenos, y el suministro de sangre te ha hecho inmune a la mayoría, si no a todas las enfermedades. El sueño también asegurará que no atrapas nada. Cada paquete contiene 10 tabletas, 20 tabletas te ayudarán en casi todas las cacerías. Jaune empacó 3 paquetes de antídotos, queriendo estar seguro. Herman se limitó a tararear ligeramente, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Ahora balas, ¿cuántas llevas? 20 o 25 si contamos los que tienen recámara. Jaune respondió rápidamente, recibiendo un gesto de satisfacción de Herman. Bien. No querrás llevar muchas balas contigo, pero tampoco querrás quedarte sin munición mientras estás de caza. La cantidad de balas que lleves contigo es algo más personal, dependiendo de la frecuencia con la que las utilices. Usa tu arma de fuego.
No digo que te vuelvas loco, sin embargo, nunca debes confiar demasiado en tu arma de fuego a menos que tengas un flujo constante de balas disponibles. Está ahí para que puedas eliminar amenazas a distancia, controlar el espacio, castigar las aberturas que de otro modo podrías, no alcanzan ni ablanda a las bestias más grandes. Nunca pretende ser tu principal fuente de daño. ¿Eso incluye también escopetas y otras armas de fuego?, preguntó Jaune con curiosidad, mirando hacia la pared donde había montado la escopeta de doble cañón. ¿Con cuántas bestias te topas cada noche?, preguntó Herman, deteniendo bruscamente los pensamientos errantes de Jaune y destrozándolos. Durante una cacería normal, se topaba con al menos 40, tal vez 50 enemigos. Estaban dispersos, pero eran muchos. Y parecía que no tenían fin. Volver la próxima vez que muriera como si nunca los hubiera matado. Encogiéndose, Jaune tuvo la decencia de sonrojarse. Eso es lo que pensé. Si pudiéramos terminar la caza ahogando a las bestias en balas, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Herman dijo un poco arrepentido. Los ojos se volvieron vidriosos antes de sacudir la cabeza y mirar a Jaune nuevamente. Pero ahora, equipo. Los viales de sangre, las balas y los antídotos son lo más esencial. Son lo que separa una caza exitosa de un cazador muerto. Todo lo demás es secundario. Lo único que te diré es esto. No lo lleves contigo. Cosas que nunca te imaginas usando. Por ejemplo, ¿vas a usar los molotovs? Sí. Son buenos para controlar multitudes o cuando me abruman grupos de bestias. Respondió Jaune mientras los guardaba en su chaleco. Añadiendo también las urnas de aceite. Antes de agregar el papel de fuego. No sabía si lo usaría, pero al menos tendría que probarlo. Una espada ardiente simplemente le hizo cosquillas en la imaginación. Toma también el cóctel de sangre acre. Liberará un olor acre a sangre cuando se use, el olor atraerá a las bestias y similares hacia él. Aunque no lo llamaría exactamente esencial. Es bueno tenerlo a mano. Aunque solo sea como cebo, o como una forma para que las bestias se destrocen entre sí. Herman dijo desde un lado. Aconsejó Herman mientras observaba a Jaune empacar. Dándole a Jaune la sensación familiar de empacar para un viaje de campamento, en lugar de empacar su equipo para una cacería que era de vida o muerte. Un sentimiento completamente surrealista, pero Jaune decidió aceptarlo. Ayudó a aliviar su corazón apesadumbrado, aunque solo un poco. Decidido a escuchar la sabiduría del anciano, hundió la botella en su bolsillo. Se viste rápidamente y hace una última revisión de su equipamiento limpio. Se sentía más ligero, más equilibrado. No fue mucho, pero fue suficiente para darse cuenta. Estoy pensando en ampliar un poco mi arsenal. Croce Amor seguirá siendo un pilar, pero me gustaría estar mejor preparado para más situaciones en las que no creo que solo una espada y un escudo sean suficientes. ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna consejo? Ante sus palabras, Herman le dirigió una mirada dura. Sopesando sus palabras antes de girarse para mirar la pared. Una cuchilla de sierra y una lanza de sierra estaban montadas una al lado de la otra, y debajo el hacha del cazador en su forma extendida. Muchacho, déjame decirte una cosita. Para que los pequeños grises en tu cabeza funcionen, porque claramente has dejado el poco ingenio que tienes en Yarnam. Jaune tomó firmemente el sarcasmo de Herman y tuvo la decencia de sonrojarse. Herman continuó, con una seriedad en su voz que borró la sonrisa del rostro de Jaune. Reemplazándolo con un rostro frío como una piedra. Ya no eres el mismo niño aterrorizado que alguna vez fuiste. Y ya te he tomado de la mano demasiado. Demuestra que has crecido. Demuestra que eres digno de esa insignia que has cosido en tu sombrero. Jaune se quitó el sombrero y miró seriamente las dos insignias que le había cosido. La insignia de la espada de plata, una insignia que había aprendido que estaba relacionada con la iglesia de la curación, y la insignia de la sierra, que solo podía ser a lo que se refería Herman. Su sombrero de repente se sintió más pesado, sin haber hecho la conexión de que las insignias significaban algo. Después de haber visto la primera insignia como un trofeo y haberla cosido en su sombrero, luego de haber hecho lo mismo con la insignia de la sierra. Sin pensar mucho en ellos. Un ambiente de recuerdos se apoderó de Herman mientras se recostaba en su silla de ruedas. Sin importarle las revelaciones que se desarrollaran en la mente de su protegido, solo le dio una mirada apática. Mi taller fue el primero. Valorábamos el sigilo y el secreto, y elegimos dejar que nuestras acciones pasaran desapercibidas con la esperanza de poner fin a la plaga de bestias antes de que la gente común se enterara. The Powder Kegs, The Otto Workshop y Alin Church Workshop,
Todo surgió más tarde, cuando lamentablemente la necesidad de cazadores había aumentado drásticamente. Todos compartíamos el mismo deber, incluso si nuestras filosofías y métodos diferían mucho. Otto, y los Powderkeks que los siguieron una filosofía de fuego y explosiones, ruidosas y orgullosas. Eran tan poderosos como suicidas. Los cazadores de iglesias eran clérigos que empuñaban la espada con gran desgana. Poderosos y fuertes de corazón, tenían una tendencia a incluir lo arcano en sus armas y herramientas. Todo hecho en un intento de imitar a Ludwig con la esperanza de ganar de alguna manera parte de su fuerza. Los Kainurst seguían una filosofía de encontrar fuerza en la sangre. Estirar lo que se creía posible con ritos y rituales de sangre hasta su límite absoluto, cimentando su enemistad con la iglesia sanadora en el proceso. Mi taller. Mis cazadores. Teníamos una filosofía simple. Hermann exhaló mientras un pesado silencio se apoderaba del taller. Ni siquiera se podía escuchar el crepitar del fuego mientras Jaune esperaba con el aliento bañado. Simplicidad y familiaridad. Tomemos como ejemplo el bastón roscado, nadie pestañearía si un caballero consiguiera un bastón nuevo. Lo mismo ocurre con la lanza de sierra y la cuchilla, si bien tienen apariencias únicas, son herramientas que no mirarían hacia afuera. De lugar en la casa común. Lo mismo se aplica al hacha, la pistola y el trabuco. Yo mismo soy hijo de un granjero, algo que hizo que nadie pestañeara ante mi guadaña. Verla como un recuerdo de mis raíces, incluso si mi posición en la vida había mejorado. A mi aprendiz le habían enseñado a manejar la espada desde joven, por lo que el estoque era su arma preferida. Todas las herramientas y armamento de mi taller fueron diseñados según el principio de poder mezclarse con la gente común al amanecer. En mi época, ser un cazador y el conocimiento de las bestias era mucho más secreto, solo unos pocos seleccionados lo sabían. O tropezamos con la verdad. Para la gente común, esto solo era contado como historias de fantasmas que las madres contaban a sus hijos si habían sido malos. Pensamos que al luchar contra las bestias, podríamos acabar con la plaga antes de que se extendiera. Raíces, por así decirlo. Así que un día podríamos deponer nuestras armas e integrarnos nuevamente a Yharnam sin que la gente común se diera cuenta. Desafortunadamente, no importa cuán buenos fuéramos mis cazadores y yo, eventualmente las bestias se convirtieron en muchos. Ahora, muchacho, si dejaras tu espada en este mismo momento, porque te parece que boxear a las bestias hasta matarlas con un par de nudillos es más eficiente. Entonces estoy totalmente a favor, no importa cuán estúpido y suicida sea. Puede sonar. No importa lo que uses, siempre y cuando las bestias mueran. La fortificación de sangre te permite este tipo de libertad con las armas. Si no hubiera sido por ello, la cuchilla de sierra sería casi inutilizable. Es una buena arma. No me malinterpretes, pero la bisagra solo puede aguantar hasta cierto punto antes de romperse. Se requiere fortificación de sangre para que sea utilizable contra bestias más duras. Sosteniendo el arma antes mencionada en su mano, la derribó con todas sus fuerzas sobre la mesa de trabajo. La bisagra cedió cuando la hoja parecida a una cuchilla se plantó en la madera y el mango se convirtió en astillas en el proceso. Distraídamente se sacudió la mano en los pantalones mientras chasqueaba los dedos y otra sierra apareció en su mano. Se parecía a su homólogo, solo que más oxidado y con los dientes manchados de sangre vieja. Hermann levantó el arma sin ceremonias y la bajó con todas sus fuerzas. Un temblor recorrió todo el taller mientras el polvo caía de las vigas. Comparado con su hermano, esta sierra parecía no haber sentido nada. Los dientes ni siquiera se doblaron cuando Hermann lo sacó del banco de trabajo. Jaune levantó la mandíbula del suelo y se volvió para mirar a Hermann. Mirando al anciano como si le hubiera crecido otra cabeza. Sin entender cómo un anciano con una sola pierna podía generar tanto poder mientras todavía estaba sentado en su silla de ruedas. Una pequeña demostración de lo vital que es la fortificación de la sangre. Si puede convertir una sierra sujeta a un palo en un arma aterradora. ¿Qué puede hacer con las armas adecuadas? Las hojas y las espadas se vuelven casi imposibles de bloquear. Las hachas astillan los huesos como si fueran leña, mazas pica la carne y tritura los huesos hasta convertirlos en polvo. Las armas de fuego se vuelven mucho más letales. Nunca olvides actualizar tu equipo. Haciendo caso omiso de su protegido, Hermann continuó hablando. Has cazado bestias y presas. Debes tener una buena comprensión de tus necesidades como cazador. Si no, eres un tonto y mereces todo lo que Yharnam te está lanzando y más. Si sientes que tu espada te limita, experimenta.
Tal vez lo sea, tal vez simplemente no la estés usando en todo su potencial. Una espada es mucho más que un simple trozo de hierro afilado. Hay 8 líneas de ataque, usa todas y experimenta con otras más avanzadas cuando te sientas lo suficientemente seguro. Para y responde. Golpea la cara de la gente con tu escudo. Patea a las bestias en los testículos. Usa todo lo que tienes y más para ganar. Jaune apartó los ojos del anciano y examinó sus opciones. Ya hemos descartado el Kirkamer de la lista de armas potenciales. Si bien sin duda es un arma poderosa, Jaune nunca podría verse corriendo con un martillo de piedra de 50 kilos, 110 libras, en su espalda. Tampoco iba a gastar sus ecos en un arma que ni siquiera usaría. Luego fue la cuchilla de sierra. Herman acababa de destruir su cuchilla de sierra, y Jaune no estaba dispuesto a pedirle otra al hombre que pudiera doblarlo adecuadamente en dos, mientras aún estaba en su silla de ruedas. Jaune miró entre la lanza de sierra y el hacha y frunció el ceño. Antes de finalmente decidirse por la lanza de sierra, abrochándola a su espalda y haciéndola rápidamente accesible. Lo quiero para tener más alcance y también algo que mantenga el suelo a medio alcance. Bien, elegiste tu arma con cuidado. No estás saltando a ella a ciegas como lo habrías hecho semanas antes. Hay una diferencia entre tomar algo al azar y considerar sus fortalezas y debilidades, ser consciente de sus deficiencias y tener planes y ideas para eludirlos. Herman dijo bruscamente desde un lado. Al mismo tiempo, cambiar de equipo y de armas es una especie de rito de iniciación entre unos pocos círculos de cazadores. Diferentes armas te obligarán a enfrentarte a diferentes situaciones en las que de otro modo nunca estarías y que tendrías que resolver con métodos diferentes a los tuyos. Solía ser. Si sobrevives, serás un mejor cazador en general, con una reserva más amplia de experiencia para aprovechar. Todo es una experiencia de aprendizaje. Jaune respondió mientras se ponía su abrigo, sintiéndose un poco impaciente por regresar al lugar donde lo dejó. Había estado avanzando bien y quería aprovechar el impulso que tenía. Incluso si el hecho de que Herman se sincerara un poco sobre su pasado, le recordó mucho a su difunto abuelo, quien le contaba historias. Le dio algo familiar a una situación que de otro modo sería sombría. Sí. Exacto. Caza, lucha, muere, repite. Por cada bestia que mates, haz lo mejor que puedas para aprender algo. En el momento en que dejes de aprender, cuando dejes de mejorar. Ese es el momento en que mueres. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y mentalmente. Aceptas el estancamiento, y antes de que te des cuenta, te encontrarás atrapado en un atolladero mental. Continúa siempre esforzándote por mejorar, siempre trata de ser mejor. Duda y morirás. Retírate y te convertirás en foraje. Dijo Herman sombríamente. Dándole a su protegido una dura mirada. Jaune suspiró, sabiendo muy bien que Herman tenía razón. No le gustó, pero lo entendió. Después de haberlo experimentado demasiadas veces antes de que la lección se asimilara adecuadamente. La vacilación lo llevó a la muerte. Retirarse dejó su espalda completamente abierta a lo que sea que estuviera cazando. Repasó su equipo por última vez y se volvió hacia Herman. ¿Qué más puedes contarme sobre tu taller? No creo que pudiera imaginarte siendo tan hablador. ¿Tienes curiosidad ahora? Herman se rió entre dientes con brusquedad, sacudiendo la cabeza mientras sus ojos brillaban. No te preocupes, te lo diré en otro momento cuando tu mente no esté preocupada por otra cosa. Lo estás haciendo bien, muchacho. Caza un poco más, continúa probándote a ti mismo y te enseñaré nuestras artes y tradiciones. He tenido tantos cazadores venidos por aquí de diferentes linajes que los había olvidado que tú no tuviste ninguno. Antes de que Jaune pudiera abrir la boca, Herman lo hizo callar con una mirada dura. Beacon es una escuela. Tienes un plan de estudios formal, te enseñan a luchar contra tus monstruos, a trabajar en equipo y a liderar. Todo es bueno, sí. Pero no existen técnicas secretas que solo unos pocos seleccionados conozcan. Tal vez llegue algún conocimiento secreto. Con el territorio realmente, pero no puedo decirlo. Pero no es lo mismo. Aquí, en Yarnam, un viejo dicho es primordial. El conocimiento es poder. Doblemente cierto cuando se trata de sangre y lo arcano. Y ese conocimiento se guarda celosamente. La animosidad de Church con los Kainurs no es infundada. Se robaron secretos y ellos tomaron represalias del mismo modo. Nada más y nada menos. A menudo, ese conocimiento se transmite de maestro a aprendiz, como en el caso de los cuervos. O de los cazadores de cazadores, como ellos mismos se llaman. Un grupo pretencioso que cree que tiene autoridad moral.
Una mueca de desprecio dividió el rostro de Herman, la ira torció sus rasgos hasta convertirlos en algo monstruoso. Al exhalar, se escuchó un gruñido bajo mientras Herman se recuperaba. Un taller enseña a sus cazadores a cazar en parte de acuerdo con sus creencias fundacionales. Al mismo tiempo, cada cazador eventualmente desarrolla su código personal, pero está impregnado de las creencias del taller. El código de un Powderkeg siempre incluirá algo sobre armas volátiles o explosivos. El resto se enseña a través de tutorías. Un cazador experimentado toma a un recién llegado bajo sus alas y lo pone al día. ¿Entonces es como nosotros? Jaune preguntó con una ceja levantada. En cierto sentido, sí, pero a menudo se trata de enseñar mucho más. Un mentor y el aprendiz irán a cazar juntos, hasta que el aprendiz se considere lo suficientemente competente. Luego, dependiendo del taller al que pertenezcan, irán por separado. Maneras, o asociarse. Hasta que uno muera y el círculo se repita nuevamente. Herman sermoneó con calma mientras giraba junto a Jaune, deteniéndose ante la lápida que envió a Jaune y Yarnam. Sigue así y no diré que no a enseñarte algunos viejos trucos. Quién sabe, tal vez la presencia del taller se sienta una vez más en Yarnam. Con un movimiento de cabeza, Jaune chasqueó los dedos y desapareció en un suave brillo, abriendo los ojos hacia donde los había dejado. La palabra de Herman resonó en sus oídos. De repente se le presentó una oferta extremadamente tentadora. No sabía mucho sobre los talleres y lo que significaban, en realidad no tenía algo con qué compararlos. Pero eso no le impidió querer aprender. Necesitaba aprender. Su equipo confió en él, entonces confiaron en él para liderar. Violet se mantuvo firme en aprender de él y poner su futuro en sus manos. Una responsabilidad que le asustaba muchísimo. Jaune no quería decepcionar a ninguno de los dos. Sabía que era digno de la amistad y la lealtad de su equipo, pero su inseguridad, derivada de hacer trampa para llegar a Beacon, lo carcomía constantemente. No sabía si sus transcripciones serían expuestas, pero la posibilidad siempre estuvo ahí. El único plan real que tenía si sus transcripciones quedaban expuestas era abrocharse el cinturón, dar un paso adelante y estar dispuesto a asumir la culpa. Una pequeña parte de él también quería ser tan bueno que su lugar fuera incuestionable, demostrando a los detractores que era digno de ser estudiante allí. Después de todo, había logrado alcanzar a Cardin en aproximadamente un mes, pudiendo enfrentarse cara a cara con la mayoría de sus compañeros de clase. 13 años de entrenamiento como cazador y lo había alcanzado. Todavía no se había convertido en su igual en lo que respecta a la técnica pura, pero su sentido de batalla y su experiencia ayudaron a cerrar la brecha. Su mejora y sufrimiento tenían que contar para algo. Pero la posibilidad de que sus transcripciones fueran expuestas parecía francamente minúscula en comparación con el firme deseo de Violet de ser aprendiz de él. Se había preocupado y ayudado a criar a sus hermanas menores. Sin embargo, eso era criarlos, no enseñarles, no moldear su futuro. Violet lo miró a los ojos y dijo: estoy dispuesta a confiarte mi futuro. Porque confío en ti. Y sé que solo quieres lo mejor para mí. Jaune se sintió abrumado, y con razón. Algún día sintió que ni siquiera podía cuidar de sí mismo adecuadamente. De repente tener la responsabilidad de enseñar y criar a un niño para una vida en una profesión que no podías abandonar. Ser cazador no era lo mismo que ser cazador o cazadora. Este último siempre tuvo la opción de retirarse pacíficamente. La única salida para un cazador estaba a 2 metros bajo tierra, e incluso así, nunca sería un ataúd completo. No había otra opción. Sin mencionar que la locura y la desesperación acompañaron a un cazador en cada paso del camino. Herman estaba loco como un sombrerero, aunque lo ocultaba bien, y rara vez cometía errores. Pero era absolutamente aterrador cuando aparecían vislumbres de lo que estaba encerrado en lo más profundo de su interior. Jaune solo necesitaba una mirada a Alfred para saber que el hombre era un lunático celoso certificado. No es que pudiera culpar al hombre. Después de solo un mes de caza, incluso con él tomando el día libre y estando rodeado de amigos, todavía tenía muchos días en los que sentía que todo era demasiado y tenía que obligarse a levantarse de la cama. No culparía a Alfred por encontrar consuelo en la religión y la fe. El último cazador que conoció fue una dama llamada Eileen, una cazadora que conoció brevemente cuando le pedía direcciones. No logró entenderla bien entonces, pero era Yarnam. Nadie podría realmente mantenerse cuerdo aquí. Todo cazador estaba loco de una forma u otra. Deja de pensar en cosas que están fuera de tu control. Concéntrate en la caza, piensa en ello mañana.
Jaune susurró para sí mismo, contento de estar normalmente a salvo alrededor de las linternas del sueño. No del todo, hubo algunas ocasiones desafortunadas en las que se había despertado en Yarnam con un loco gimiendo y tropezando cerca. Pero no había amenazas inminentes. Una pequeña misericordia por la que estaba eternamente agradecido. Su mano instantáneamente agarró el mango de Croce Amors, antes de suspirar y, en su lugar, sacó la lanza de sierra. Probando el mecanismo de cambio, probando algunos ataques diferentes para dominar el arma. Era un poco incómodo de usar, algunos de los dientes le pellizcaban los dedos cuando lo agarraba. Balancearlo fue extraño al principio, pero rápidamente lo dominó. Descubrir cómo usar el borde para rasgar y desgarrar, la punta para arremeter y perforar. Sinceramente, se parecía mucho a una espada sujeta a un palo, solo que con dientes de sierra en los bordes. Sintiéndose algo confiado en su nueva arma, Jaune se dirigió hacia la vieja puerta de madera. Consolándose sabiendo que siempre podría tirar su arma y cambiar a su espada si fuera necesario. Estaba dispuesto a probar y experimentar con nuevas armas, aprender más y mejorar. Pero no iba a ser estúpido al respecto. Si la lanza de sierra lo estaba arrastrando hacia abajo, no iba a perder el tiempo usándola ni los fragmentos de piedra de sangre fortificándola. Esta ciudad está abandonada desde hace mucho tiempo. No se quiere a Hunter aquí. Leyó, frunciendo el ceño antes de respirar para calmarse y abrir las pesadas puertas. Pesaban y las bisagras chirriaban en señal de protesta. Pero finalmente cedieron y Jaune puso un pie en lo que solo podía sacarse de viejas pinturas que describían el infierno. Columnas de humo espeso y ondulante que se elevan de pira tras pira. Tanto hombres como bestias colgaban de cruces ardientes, muertas hacía mucho tiempo, pero el fuego aún ardía. No importaba dónde mirara, veía edificios en ruinas y torres de humo. «¿Estás ahí, cazador? ¿No viste la advertencia?». Una voz arrugada pero fuerte sonó. Mirando cautelosamente a su alrededor, sus duros ojos azules recorrieron piras en llamas y tejados viejos, tratando de identificar de dónde venía la voz. «Regresa de inmediato. El viejo Yarnam, quemado y abandonado por los hombres, ahora es solo el hogar de bestias. No hacen daño a los de arriba, regresa o el cazador se enfrentará a la caza». «¿Qué?». Jaune murmuró para sí mismo cuando finalmente vio una figura gris que se fundía con el fondo de una torre muy lejana. Solo Barley es capaz de distinguir lo que de otro modo parecería un pilar de piedra más. No tomar en serio las cifras. No cazar bestias parecía y se sentía como un anatema para todo lo demás que había aprendido y experimentado mientras estaba en Yarnam. Era como decir que los cazadores y las cazadoras no deberían matar a los Grimm. La locura es lo que era. Haciendo caso omiso de los desvaríos del cazador loco, Jaune se inclinó sobre un cadáver y sacó un frasco de sangre y algunas balas. Jaune no sentía ningún amor por las bestias, ya que había muerto una o varias veces por ellas para que quedara alguna pizca de simpatía. En cambio, solo sintió una profunda lástima. Lástima por los innumerables hombres y mujeres que lentamente se habían vuelto locos mientras se transformaban de humanos a bestias, de humanos a monstruos. Madres y padres que habían masacrado a sus familias en un ataque de locura bestial. Solo para volver en sí cuando ya era demasiado tarde. No le desearía ese tipo de dolor ni siquiera a su enemigo más odiado. Un gruñido lo sacó de sus pensamientos. Actuando por instinto, Jaune lo esquivó cuando una forma peluda pasó a su lado. Al mirarlo, Jaune no sintió nada más que tristeza porque la bestia, que una vez había sido un hombre, se dio vuelta y le gruñó. La bestia claramente había sido humana alguna vez. Era completamente humanoide, con un pelaje negro y desaliñado que crecía salvajemente por todo su cuerpo. Múltiples dedos adicionales en sus manos y pies, que parecían más garras grandes que algo humano. Vendas viejas y salpicadas cubren su cuerpo horriblemente deformado. Cambiando su arma a forma de lanza, la golpeó contra el hombro de la bestia, con la intención de partirla en dos. La hoja se clavó en su hombro y se detuvo porque no podía profundizar más. Tirando de la lanza sierra hacia sí, su rostro cayó mientras la sonrisa de la bestia se alzaba. La hoja estaba atascada. Antes de que la bestia pudiera abalanzarse sobre él, tiró con todas sus fuerzas. El pie se elevó y se estrelló contra el estómago de la bestia, mientras era arrastrado hacia él. Aflojando la hoja de sierra en el proceso y arrancando trozos de pelo al salir. Sin darle a la bestia un segundo para descansar, devolvió la lanza de sierra a su forma normal, provocando un corte profundo mientras rompía la hoja. Plantando la punta de la lanza, mirando hacia atrás en su cráneo en el camino de regreso.
Al sacarlo, la materia cerebral gris y ennegrecida cubrió la punta de la lanza mientras la bestia colapsaba. Chocar contra la plaza de ladrillos, que era solo un recuerdo roto de lo que alguna vez fue. Grandes ladrillos rojos sobresalían al azar mientras la maleza crecía salvajemente. Se escuchó un ruido sordo y un fantasma brotó de su pecho. Una mirada de profunda desgana se apoderó de Jaune mientras se arrodillaba al lado de la bestia. Poniendo su mano sobre su pecho y recitando el mismo canto de antes nuevamente. Por tu sacrificio, hago lo que debo, mientras te tomo, te lo doy a cambio. Concediéndote la paz que tanto mereces. El silencio descendió sobre la pequeña plaza, las piras siempre ardiendo se callaron mientras una espesa niebla se elevaba. Desde el suelo. Una suave melodía que resuena mientras unos lirios blancos inquietantemente hermosos brotaron de la nada. Bailando con un viento invisible mientras el cadáver se convertía en motas plateadas de luz y desaparecía. Dejando solo una pequeña gema triangular roja que cayó al suelo. Jaune atrapó la gema y suspiró. Reconociéndola como una piedra preciosa para templar la sangre. Mirando a su alrededor se debatía entre derecha e izquierda. Pasar el puente al otro lado o bajar las escaleras. Al final ganó la pereza y bajó apresuradamente las escaleras. Frunciendo el ceño mientras contemplaba el balcón medio derrumbado. Mirando a su alrededor, vio un ladrillo suelto, lo soltó de una patada y lo dejó caer y estrellarse contra la plataforma de madera. El ladrillo atravesó algunas tablas antes de estrellarse contra las tejas. Al no querer probar tablas viejas y probablemente podridas, Jaune saltó. Deslizándose en su rellano, las piernas siendo llevadas en direcciones opuestas por las baldosas somnolientas y cubiertas de musgo. El instinto rugió a la vida, alimentado por un deseo ardiente de no aplastarle las pelotas, plantando su rodilla en las baldosas. Permitiéndose un suave suspiro de alivio cuando dejó de deslizarse. Levantándose con cuidado, bajó, teniendo cuidado de probar cada baldosa que pisaba. No querer montar un bob y deslizarse de tejas cubiertas de musgo hacia su perdición. Con un gruñido aterrizó en tierra firme. Casi resbalando sobre un ladrillo cubierto de mugre. Mirando a su alrededor vio dos árboles marchitos más arriba en el balcón. Una bestia escondida bajo lo que alguna vez había sido un bonito y blanco chal se volvió hacia él. Ahora estaba roto y sucio, como todo lo que había visto hasta el momento en Old Yarnam. Una vez hermosa, ahora solo un rostro inquietante de lo que había sido. Olisqueando el aire con avidez, la bestia se arrojó hacia él. Una loca sed de sangre brillaba en sus brillantes ojos negros mientras se lanzaba hacia adelante. Rápidamente cambió su arma a su lanza y confió en el cuello de la bestia, fallando cuando la bestia hembra esquivó hacia un lado. Con sus instintos gritándole que hiciera algo, activó el mecanismo del truco. La lanza de sierra se cerró con un chasquido, aferrándose como una trampa para osos alrededor del cuello de la bestia. La sangre brotó cuando la bestia jadeó en busca de aire. Los dientes de sierra le mordieron profundamente el cuello mientras luchaba. Gritando locamente al arma en un último intento por quitársela. Flexionando sus músculos, golpeó su arma como un murciélago hacia la otra persona bestia que cargaba. La mujer bestia es arrastrada y directo a las garras de su compañero. Cuando la bestia enloquecida por la sangre atacó a su compañero, activó el mecanismo del truco. Empalando la punta de la lanza en la parte posterior del cráneo de la bestia festejando. La bestia se desmoronó sin vida sobre el estómago abierto de su compañero. Al mirar los dos cadáveres, se sintió más aliviado que decepcionado cuando no vio ningún nuevo fuego fantasma brotar en sus pechos. Si bien a Jaune le gustaba pensar que él mismo era un hombre compasivo, también sabía que si dejara descansar adecuadamente a cada bestia que mataba, no lograría hacer nada. Con un profundo suspiro, se arrodilló y puso suavemente su mano sobre las dos bestias muertas. Recitando su pequeño canto por tercera vez en lo que parecieron minutos. Gracias, oh noble cazador. El viento susurró cuando las bestias se convirtieron en motas plateadas de luz y fueron arrastradas. No podría hacerlo por cada bestia que matara. Notando como un peso invisible parecía haberse posado sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, si pudiera despedir a alguien adecuadamente, lo haría. No fue mucho, pero sintió que la noche se volvía un poquito más brillante. Nota. Cuando se trata de equipamiento, me dirijo al diseño de 3 armamentos del lado derecho y 3 de armamento del lado izquierdo de Elden Ring. Es apropiado y está dentro de lo posible. Si bien la de Croce Amor será el arma principal, Jaune experimentará con otras armas. Y algunos obtendrán un lugar permanente en su equipamiento, mientras que otros serán eliminados.
especialmente a medida que crece más y sus necesidades cambian. Por ahora está experimentando, probando algo nuevo. Y recuerda que este no es el juego, no hay estadísticas para las armas, algunas armas son naturalmente mejores que otras. Nota. Jaune ya no es la misma persona que se mueve sin pensar. Espero haber capturado la sensación de que Jaune comenzaba lentamente a crecer como cazador. Si bien no es un monstruo en combate, es curioso y cauteloso. Pensando antes de moverse. Nota. Los fragmentos de sangre y las gemas de sangre tenían que venir de alguna parte, así que improvisé de una manera que espero que se sienta orgánica para la narrativa.